Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de las lecturas de cuarentena. Hoy con mucho viento, muchos problemas de internet. Eh, Aparentemente hay una sobrecarga de conectados. Digo yo mientras miro acá la computadora, desde la que voy a estar leyendo el cuento, que vamos a estar con otro texto inédito. eh, Llamado El profeta del fin del mundo. Eh, este, esta serie de eventos, este evento, mejor dicho, desde que se declaró la cuarentena, está auspiciado por Editorial Guaricho, Librería El Aleph y el Seminario de Horror y Terror, y también por el libro Roris. Acá está, libro de cuentos, 14 cuentos de horror y terror de mi autoría. Ya hemos leído algunos de los textos que hay en ese volumen. Quienes se vayan conectando, que vayan avisando si se escucha bien para poder saber si hay buen audio. Eh, este texto es, eh, ¿cómo, cómo decirlo? Horror, sí, horror. Esto es horror puro, en el sentido de lo sobrenatural. Quienes escuchen, por favor, avisen lo del audio si se escucha, por favor. Eh, es necesario para saber si vamos a narrar bien el cuento. Eh, este cuento fue escrito no hace mucho, es un cuento relativamente nuevo. No me marca acá la fecha exacta. A ver, un segundito. Si me permiten, ya les estoy diciendo. Mientras, por favor, avísenme si está bien el audio. Fecha de creación. Bueno, no me figura. Muy bien, vamos a comenzar con... Sí, acá está. A ver, del 8 de febrero, de hace 2 meses y medio. Un texto bastante reciente. Así que bueno, vamos con la lectura. El profeta del fin del mundo. Avíseme por favor el tema del audio, ¿sí? El profeta del fin del mundo. Todo comenzó con mis pesadillas en 2008. Me llamo Juan Miguel González, soy de Morón y esta es mi historia. Comencé a tener estos malos sueños la noche de Año Nuevo de 2008. En aquella pesadilla, en el patio de mi casa, en un ocaso de sol naranja, un hombre semicalvo, de cejas gruesas, nariz y labios anchos, pelo negro y tez blanca, estaba sentado junto a mí en una banqueta y me decía que si sabía lo que se venía. Yo miraba el sol y le dije que sí, que un nuevo año, pero él negó con la cabeza y me pidió que le prestara atención. Me indicó que empezaría a decirme lo que pasaría ese año, que sería bastante movido, y que debería contarle a todos los que pudiera lo que él iba a adelantarme, porque de esto dependía una gran obra. Si hubiese sido en la vigilia me lo hubiese cagado de la risa, pero en ese sueño le pedí que me contara.
Me dijo que habría una gran crisis económica global, que en Cuba Fidel Castro dejaría el poder, que habría una gran crisis en el campo en mi país, que los musulmanes superarían en cantidad a los católicos, que los Estados Unidos tendrían su primer presidente afroamericano y que Medio Oriente seguiría en una crisis impresionante. Es raro, escuchaba su voz sin que él moviera sus labios, pero en el sueño lo escuchaba como si hablara fuera de mi cabeza. Cuando terminó de profetizarme aquello, me dijo que no olvidara divulgarlo como fuese. Se levantó y se fue caminando, como quien conoce la casa para salir por la puerta de adelante. Cuando me desperté decidí no decirle a nadie lo que pasó en ese sueño. Todos me creerían loco. Yo pensé que quizás había sido por lo que había tomado la noche anterior y la presión del trabajo. Solo eso y nada más. Aunque por las dudas anoté lo que él me había dicho. Pero por varios meses ese hombre raro se me volvía a aparecer en diferentes lugares y situaciones para pedirme que no me olvidara de decirle a los demás lo que pasaría, que llevara su palabra a todos. Las primeras veces era amable, incluso su rostro era más que bondadoso, pero con el pasar de las veces se ponía más amenazador, casi violento. Una de las últimas veces me dijo que hiciera lo que me pedía, que no quería pedírmelo fuera de los sueños, porque me sería terrible. Soñaba con él no menos de 4 noches por semana, pero a mitad de año dejó de aparecer y resistí decirle a alguien lo que pasaba, inclusive habiéndose cumplido todas y cada una de sus profecías. Por 12 años no lo volví a soñar y por suerte nunca lo vi en persona. Pero en la noche del año nuevo de 2020 volví a empezar a soñar con él. Ese 1 de enero lo soñé en la casa de veraneo que mis viejos tenían frente a la Plaza Pueyrredón en el barrio marplatense de La Perla. En el sueño yo esperaba a mis amigos para ir a jugar a la pelota en la plaza, pero no era un nene sino que tenía mi edad actual. Él venía desde la plaza, no había envejecido en estos 12 años. Estaba exactamente igual que en esos sueños de 2008. Cuando llegó a donde yo estaba, se apoyó en la pared de piedra del chalet y negando con la cabeza, me dijo que estaba muy decepcionado conmigo. Perdón, se me movió acá el documento. Porque no había cumplido mi palabra de contarle a los demás. Y con él mismo, porque no había sido lo suficientemente enfático como para que me diera cuenta de lo importante que era que yo le hiciera el favor que me había pedido. Se quejó diciendo que ustedes los humanos éramos demasiado vagos y descreídos y eso le jugó en contra a los que eran como él. Eso me hizo ruido después. ¿Por qué ustedes los humanos? ¿Qué especie o cosa era él? Siguió con que ahora yo vería las cosas de una manera diferente porque nada sería igual. Esta vez sería la última oportunidad para lograr el fin de la gran obra de la que quería hacerme parte. Me pidió que me parase. Cuando lo hice, puso sus manos en mis sienes y no solo lo escuché, sino que además vi en imágenes lo que él me mostraba con palabras. Un gran conflicto estallará entre Estados Unidos e Irán y será el inicio de una tercera guerra mundial encubierta. Virus surgidos en Asia, África y América llegarán a todo el globo, matarán y enfermarán a muchos,
Inglaterra dejará la Unión Europea. Una gigantesca crisis económica comienza con estos hechos. La apertura de los archivos secretos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII generará una gran crisis eclesiástica. La crisis en Bolivia se agudizará con las elecciones en primera y segunda vuelta con cruentas batallas campales. No se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 por la epidemia surgida en Asia. En medio de la crisis por la Tercera Guerra Mundial encubierta, habrá grandes conflictos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos que ganarán los demócratas y Trump desconocería al ganador. Vi imágenes de la maldad, guerra, hambre y muerte con cada uno de esos hechos. Ese hombre me dijo que podría evitarlo contándoselo a todos. Aterrado, le dije que sí, que lo haría. Desperté y volví como aquel 1 de enero de 2008 a anotar lo soñado. Guardé el papel entre unos libros y decidí, como hace 12 años, no contarle a nadie de nuevo. Pero por una semana cada noche este hombre me visitaba en sueños, cada vez más amenazante, mostrándome de nuevo las imágenes de destrucción que antes me había dado. Entonces fue cuando decidí que debía parar todo esto. Fue a ver a mi tío, que es médico desde hace décadas en un prestigioso hospital público porteño. Le pedí por favor que intentara, fuera por derecha o por izquierda, acercarme a algún psiquiatra de su trabajo porque temía estar volviéndome loco. Él supo que en 2008 había tenido pesadillas por meses y que no había estado para nada bien, aunque no le había contado lo que contenían esas pesadillas. Así que tras un par de llamadas, al otro día tenía un turno en el hospital. El psiquiatra, lo llamaremos Ricardo Gómez para no complicarlo, me escuchó atentamente. Tuve mucha vergüenza al contarle lo que me había pasado. Temí que pensara que solamente era alguien con ganas de joder o un demente, y no una persona que no sabía cómo detener sus pesadillas, que temía que pasaran a la realidad. Me recetó un ansiolítico y tras preguntarme si podía pagarlo, me recomendó ir a un psicólogo amigo suyo que podía dar en el clavo con lo que me estaba pasando, que era el indicado. Mientras aún seguía soñando con ese hombre que nunca me dio su nombre y tras pedir el turno, fui con el psicólogo que me envió Gómez. El licenciado Rodríguez me dijo que aceptó rápido el inicio de sesiones porque el psiquiatra le había indicado lo que ocurría y creyó que era urgente que comenzáramos. Tras contarle lo ocurrido durante un buen rato, Rodríguez no imponía límites de tiempo. Abrió un cajón del escritorio y sacó una hoja de papel cuya cara impresa me ocultó. Me dijo que quería que le describiera de nuevo a ese hombre, detalladamente. Lo hice y al terminar giró la hoja. Me preguntó si el rostro que estaba allí impreso era el del hombre de mis pesadillas. Espantado respondí que sí, que era él, que por favor lo quitara. No podía ni quería verlo tan bien despierto. Tras doblar la hoja quiso tranquilizarme diciendo que yo no era el primero que lo visitaba con una historia similar. El doctor Gómez, el que me había derivado con él, también había soñado con ese hombre. Fue así como ellos se conocieron. Yo estaba al borde del llanto, sorprendido por saber que no era el único que había visto a ese hombre horrible. Rodríguez, en cambio, permanecía sereno. Él fue, me dijo, cura de la Iglesia Católica antes de dedicarse a la psicología clínica. Antes de ser el licenciado Rodríguez, había sido el padre Oscar. De hecho, había estudiado la carrera en paralelo al seminario. Pero ya había dejado la iglesia porque la información que venía recolectando con respecto a ese hombre excedía lo que podía ser solamente como cura.
Lo que había investigado me dijo debíamos ponerlo en práctica como había hecho con el doctor Gómez, pero esta vez más radicalmente, porque las cosas ya habían sucedido, que ya habían sucedido. El virus de Wuhan, la epidemia de Nigeria, la del dengue, el conflicto de Estados Unidos-Irán, indicaban que las cosas estaban pasando a mayores. Pero antes debía explicarme qué o quién era ese hombre que se aparece en sueños. Resumo lo que él me explicó. La maldad, guerra, hambre y muerte que sentí en ese sueño de 2020, me dijo, eran los jinetes del apocalipsis. Si esto era así, significaba que el fin llegaría pronto. El falso profeta es mencionado en el libro del Apocalipsis. Según la profecía, será agente de la bestia del Apocalipsis y aliado del Anticristo, o sea, Satanás. Se los echará juntos al lago de fuego y azufre en el fin de los tiempos. El falso profeta era uno de los mayores misterios de la escatología hasta ahora. Ese hombre de los sueños es el falso profeta del Apocalipsis. Lo que busca es que crean en él por miedo a través del anuncio de las tragedias para que cuando aparezca todos lo acepten para dar paso al anticristo e iniciar la lucha final entre el bien y el mal. Usó antes a varias personas para ejecutar este engaño, pero nunca superó unas miles de personas. Pero en estos tiempos hipercomunicados por internet el riesgo era grande. Rodríguez se levantó rápido, bajó la presión en el consultorio, agarró las llaves y me pidió que lo acompañara a una iglesia cercana. Me pidió que me quedara en la puerta mientras él iba a hablar con el párroco del lugar, un ex compañero del seminario. Cuando volvió me hizo entrar y fuimos a una sala especial, ambos con el padre Daniel, a quien él había ido a buscar. Me dijo que él ya le había contado lo que me sucedía. No puedo contar el rito por el que pasé, pero desde ese día afortunadamente dejé de soñar con él. Ambos ese día me dieron una recomendación. Debería contar esta historia para que nadie le crea a ese demonio, para que el apocalipsis no nos arrastre al fin del mundo. Pero algo me hace creer que esto, tal vez, no sea de mucha ayuda. Ayer, cuando salía del subte en la estación Catedral, vi entre la masa que entraba al vagón a alguien que me llamó la atención. Era ese hombre. Temo que sea tarde y el fin ya esté cerca. Esta fue la lectura del profeta del fin del mundo. Este cuento está basado en el mito de internet, el falso mito, mejor dicho, de This Man, ese hombre. Es una historia creada por un italiano para ganar guita. Y bueno, modifiqué un poco algunas cosas. Hubo elementos que cuando fue escrito no se habían dado, como por ejemplo la suspensión de las Olimpiadas de este año. Pero bueno, la epidemia de dengue todavía estaba focalizada en Perú. No creo que se vayan a cumplir todas, ni siquiera el fin del mundo, pero es interesante ver cómo algunas cosas se terminan dando solo con pensar un poco y no tener ninguna posibilidad sobrenatural de alcanzar a saberlas. Es nada más pensar un poco y ver lo que pasa y qué puede ocurrir. Estirar la moneda. Puede ocurrir como no. Esta historia me gustó mucho hacerla porque hubo que releer cosas de la Biblia, ver lo que iba a pasar este año. Es interesante la escritura. Así que, bueno, dado el fin de la lectura, les recuerdo que el seminario y esta lectura
fue auspiciado por Librería El Aleph, Editorial Guaricho y el Seminario de Roy Terror y el Liber, ahí está, el Liber Horroris, el libro que está aterrando a toda Mar del Plata, aterra más con intendencia de Carlos Fernando Arroyo. Pueden adquirirlo en el Aleph, Corrientes, Centro Santa Fe, Rivadavia, en la Barca Antigua, en que es San Luis, casi Bolívar, entre Bolívar y Moreno, y en Turín Libros, la Madrid y Alberti en la galería, ahí está el local. También por Mercado Libre pueden adquirirlo. Así que, bueno, dicho todo esto, también les recuerdo, quédense en casa o ese hombre, this man, se le va a aparecer en sueños y los va a agarrar de las patas. Nos vemos mañana. Hasta pronto.